Bueno, vamos a continuar con nuestra charla el día de hoy, y la Escritura nos invita, nos dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros teníamos una forma de pensar y una manera de pensar en nuestro viejo hombre, en nuestro hombre natural, pero tenemos otra manera de pensar en el nuevo hombre. Esa manera de pensar en el nuevo hombre es conforme a la mente de ¿quién? A la mente de Cristo. La Escritura nos dice, ¿verdad? A todos aquellos, por supuesto, que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Por el poder de Dios. Nos dice que nosotros tenemos en este nuevo nacimiento nuevas características. Y una de esas características maravillosas es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Obviamente, esta mente de Cristo es una mente a la cual nosotros hoy tenemos acceso, y es la mente en la cual nosotros nos podemos renovar, es decir, en donde nuestro entendimiento es renovado, en donde nosotros podemos comenzar a entender, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros, y podamos comenzar a entender cómo podemos tener acceso a todo lo que Dios es. Porque lo que Dios nos invita a nosotros ahora en este tiempo es a que seamos partícipes de todo lo que Él es. Dios es un regalo para usted y para mí. Él mismo se dio un regalo, como vamos a ver más adelante, para usted y para mí, ¿verdad? Así que ahora lo que a nosotros como hijos, y estamos mirando que una de las cosas maravillosas que Dios hizo para con nosotros es que ya no quiso ni siquiera llevarnos al punto en donde Él creó al hombre, a Adán y Eva en el paraíso, usted recordará, sino que Él quiere llevarnos a una posición muchísimo más alta, y esa posición es la de hijos, y allí es donde nosotros tenemos que comenzar a entendernos. Nosotros ya no podemos comenzar como antes o seguir como antes entendiéndonos como siervos, entendiéndonos como esclavos de Dios, porque Él mismo dice de nosotros que ¿qué somos ahora? Somos hijos. Y como hijos es que efectivamente el Señor quiere que nosotros nos comencemos a relacionar. Ahora, este entendimiento de hijo está en la mente de Cristo, porque Cristo, ¿quién es? Cristo es su Hijo amado. Entonces, nosotros tenemos a Cristo ahora, ¿para qué? Para que entendamos que así como Cristo es, así somos nosotros, dice la Escritura, en este mundo. Ahora, es evidente que lo que de Cristo es en nosotros tiene que comenzar a expresarse, y esta es una responsabilidad de Dios. Dios ha tomado la responsabilidad en el nuevo pacto de hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí es donde Dios va a hacer realidad lo que siempre tuvo en su corazón. ¿Qué tuvo Él en su corazón? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La única manera como Dios iba a hacer posible que usted sea idéntico a lo que Él es siendo su hijo, es dándole sus genes, es que usted haya podido nacer de este Padre maravilloso que es Dios. Si nosotros no tenemos sus genes, si no tenemos su ADN espiritual, no tenemos sus características, es imposible que podamos tener sus características. Todos nacemos, como sabemos, con una naturaleza. En Adán nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y es imposible que la naturaleza pecaminosa pueda ser una naturaleza santa, ¿no es cierto? Porque es un problema de naturalezas. Pero nosotros, en cambio, en Cristo nacimos con una naturaleza divina, con una naturaleza santa, con una naturaleza justa. Así que lo que nosotros hoy debemos hacer es permitirle al Señor que Él manifieste esa naturaleza santa a través de nosotros, la naturaleza de nuestro Padre maravilloso. Que Él manifieste hoy su naturaleza justa en todos y cada uno de nosotros. Así que así es como nosotros vamos a comenzar a comprender lo que Dios es, a través de experimentar en nuestra propia vida a Cristo, a través de experimentar en nuestra propia vida, ¿verdad?, todo lo que Él es. Ahora,
este conocimiento no es para que lo conozcamos, ¿verdad? Porque también este tipo de conocimiento, si no se convierte en vida en cada uno de nosotros, pues se convierte también en una doctrina. No olvidemos que el Señor dijo que las palabras de Él son espíritu y son vida. Entonces la palabra que Él nos da es una palabra que tiene que convertirse en vida en cada uno de nosotros. Es decir, esa palabra tiene que hacer lo que Él dice en nuestra propia vida. El único estorbo para que esa palabra se haga realidad en nosotros somos nosotros. Allí sí juega nuestra decisión de permitirle a Dios ser lo que Él dice que es en nosotros, o nosotros continuar siendo, ¿verdad?, lo que siempre hemos sido. Nosotros en cada circunstancia de la vida podemos permitirle a Dios que salga a flote en nosotros su Hijo Jesucristo, que somos nosotros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy nosotros, ¿qué es lo que estamos conteniendo? Hoy contenemos la vida de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Usted ya tiene esa vida. Usted no tiene un poquito de esa vida. No, usted tiene absolutamente toda la vida de Cristo. Y la Escritura habla de Cristo respecto de que en Cristo, ¿qué habita? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y Cristo hoy está en mí, ¿qué habita en mí? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, cuando el Señor se dio a usted, no le dio un poquito de Él. No es cuando nosotros oramos, Señor, dame más de ti. No, Él le dio todo. Es lo que estamos viendo en el libro de Efesios. ¿Qué nos dice la Escritura? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Esto lo hemos venido diciendo continuamente. Ya no hay más bendiciones que dar. Dios dio todo para usted. Lo único que limita la experiencia en su vida de esas bendiciones es su manera de entender y su manera de pensar. Porque usted trata de echar mano de la vida eterna con la mente equivocada. La mente adámica es una mente reprobada y es una mente que no está de acuerdo con lo que Dios es. Por eso el Señor decía respecto de la mente adámica, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso, ya que mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, entonces para que vosotros tengáis mis pensamientos, yo les doy la mente de Cristo. Pero para que tengan la mente de Cristo, yo tengo que hacerles nacer de nuevo. Les tengo que hacer nuevas personas. Les tengo que hacer nuevas criaturas. Y así es como Él resuelve este maravilloso fin, este maravilloso deseo que siempre hubo en el corazón del Señor de hacer al hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que de lo que se trata hoy nuestra relación con Dios es que nuestro Padre siga haciendo crecer la planta, la semilla que Él sembró en nosotros. Esa vida, ¿verdad?, es la vida eterna, que ya hoy la tenemos. Y esa vida eterna nos fue dada hoy para que arranquemos en medio de las circunstancias de la vida y que podamos, así como Cristo enfrentó todos los días de su carne, nosotros tengamos el privilegio de poder hacer exactamente lo mismo. La semana pasada habíamos visto que todo el marco en donde Dios hace las cosas es el amor. Porque Él es amor. Nunca nos va a dejar de amar. Dice que nos amó eternamente y la garantía de que Él va a cumplir su propósito en usted y en mí, ¿cuál es? Su amor. Justamente porque el amor que Él nos dio, el amor que Él nos tuvo, ¿verdad?, no nos dio algo para que nosotros salgamos de nuestros problemas o dificultades. El amor de Él no se conforma con resolvernos los problemas o las luchas del día a día. No, el amor de Él es tan profundo para nosotros que nos quiso dar su propia vida. Y eso vamos a continuar viendo el día de hoy en el libro de Efesios. Habíamos visto la semana pasada, ¿verdad?, que en el versículo 5, amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y habíamos terminado ahí indicando que Él simple y sencillamente quiso por su propia voluntad. La razón que Él tuvo para hacerle a usted su hijo es porque Él así lo quiso, Él así lo decidió, y porque Él lo hace en el marco de esta sustancia maravillosa que Él es, y es el amor que Él tiene para usted. Así que habíamos quedado en que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Nosotros en criollo deberíamos decir que Él lo hizo así porque le dio la gana. Ya, Él es Dios y le dio la gana que nosotros seamos sus hijos, y en el buen sentido Él quiso, Él anheló que su creación, usted y yo, fuésemos sus hijos. Así que siempre tuvo en el corazón Dios esta perspectiva, y esto no ha cambiado y no va a parar hasta que usted se convierta, viva, experimente esta vida de Dios en usted. Ahora, aquí la Escritura nos dice en el versículo 6, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí dice ¿para qué nos hizo sus hijos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Y esto es algo que nosotros debemos comenzar a mirar en nuestra propia vida, porque Dios no quiere que nos quedemos con el concepto de que somos hijos, sino que efectivamente nosotros comencemos a experimentar lo que significa ser hijos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, y vamos a determinar un poco qué es lo que significa. Primero vamos a ir a entender bien lo que significa el término gracia, ¿verdad? ¿Qué significa la gracia de Dios? ¿Verdad? Nosotros sabemos, y la Escritura nos dice más de una vez, que nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Y la gracia tiene que ver directamente con el hecho de que Dios mismo se da a cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Lo más alto que Dios le puede dar a alguien, ¿qué es? Él mismo. Exactamente. Él, lo más grande que tiene, ¿verdad?, es todo lo que Él es, ¿verdad? Y Él no quiso darle a usted algo. Él no le quiso dar a usted una pequeña experiencia. Él no lo quiso a usted, como hablábamos anteriormente, simplemente adoptar para tenerlo en su casa como hijo adoptivo, ¿no? Él quería darse a usted a sí mismo. Eso significa gracia. Es decir, Él quería que la vida de Él, ¿verdad?, sea efectivamente su herencia. Fíjese lo que dice aquí el Salmo 16:5, que nos aclara, ¿no? Y esto ya viene como una palabra profética de lo que Dios quería hacer. El Salmo 16:5 dice, Jehová, escuche bien, Jehová es la porción de mi herencia. Ya el salmista, por el Espíritu Santo de Dios, sabía el regalo que Dios tenía para los hijos, para la humanidad. Fíjese cuál es la herencia, porque muchas veces nosotros escuchamos que Dios nos hizo herederos, pero no entendemos el nivel de la herencia. Dice, Jehová es la porción de mi herencia. En otras palabras, Jehová es mi herencia. Él mismo es mi herencia. Él mismo es mi herencia. Y dice, y Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. A los que están esperando que la suerte les caiga. ¿Quién sustenta la suerte? Tú sustentas mi suerte. O sea, en buen romance, tú eres mi suerte, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Y esto evidentemente no es una cábala, sino que cuando el Señor hace realidad esta profecía en el Salmo 16, ¿cuándo la hace verdad? Pues la hace verdad cuando Él manda a su amado Hijo Jesucristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que vimos. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿Dios en quién vino? Dios viene a la humanidad a darse al hombre en Cristo Jesús. Si se da cuenta cómo Él comienza a hacer realidad el deseo que Él ha tenido en su corazón
de darse a sí mismo, ¿cómo Él se iba a convertir en la porción de tu herencia o en tu herencia? Él tenía que primeramente resolver algunos problemas, porque en su corazón ya estaba que el fin central y el propósito que tiene Dios en tu vida es que tú seas igualito a Cristo, que tú seas hecho idéntico a su amado Hijo Jesucristo. Lo que hizo en primera instancia, efectivamente, es, ¿verdad?, venir en Jesucristo para hacerse igual a nosotros y para que como nosotros, en la condición de hombre, en la condición de carne, Él pueda ser el único hombre, ¿verdad?, sobre el cual el pecado no tuvo poder. Y Él se convierte en el Cordero de Dios, el único hombre que podía ser dado en sacrificio por los pecados de todos los hombres. De allí que si Cristo no hubiese venido, simple y sencillamente no habría habido algo muy importante: redención. Redención. Fíjese el versículo 1:7. ¿En quién? En Jesucristo nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque hay varios pasos para que la vida de Cristo, en primer lugar, comience a ser una realidad en nuestra propia vida. Es decir, varias opciones que nosotros tenemos para recibir a Él, no solamente como lo hicimos en un momento determinado como nuestro Señor y Salvador. Ya habíamos dicho que sí, ese es el comienzo de nuestra relación con Dios. Cuando en algún momento el Señor tocó nuestro corazón y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero habíamos dicho que el problema allí es que efectivamente no hemos aceptado al Señor, ¿verdad?, como nuestro Padre, porque Él nos hizo hijos y la relación de Él, ¿no es cierto?, es una relación en la cual, como dice la Escritura, hoy en la posición de hijo Él vino a servir. Es lo que le sucede al Padre, ¿verdad? ¿Qué sucede normalmente cuando el niño nace? ¿Quién sirve? ¿Quién sirve? ¿El padre o el hijo? El padre siempre sirve al hijo, obviamente. Eso es lo que sucede aún en nosotros. Entonces, ¿para qué sirve el padre? El padre sirve para servir al hijo. ¿Sí se da cuenta? Ahora, esto está respaldado en un verso maravilloso que es difícil para nosotros a veces de entender. Y el Señor habla, le comenta a los apóstoles y dice: yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? ¿Usted es capaz de poder permitirle a Dios servirle a usted? Eso va contra nuestra carne. Porque Él primero declara algo maravilloso: que nosotros somos sus hijos. ¿Él esperaría que sus hijos le sirvan? ¿O Él es el que, como dice en la Escritura, los padres somos los que heredamos para los hijos? Los hijos son los que esperan herencia de los padres. Es decir, usted trabaja fuerte, ¿para qué? Para darle a su hijo todo lo que necesita. Sería rarísimo que cuando nosotros tengamos hijos, por ahí puede ocurrir, por supuesto, pero estamos hablando de gente normal. Sería rarísimo que nosotros esperemos que nuestros hijos nos dejen herencia a los papás. Entonces nosotros estaríamos esperando, o sea, la muerte de un hijo nuestro no sería tan triste, porque también la estaríamos un poco esperando en función de que ahora vamos a entrar en herencia de lo que ellos tienen. Raro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Es al revés. Es evidente que los hijos normalmente están tristes cuando los padres mueren, pero el momento en que el padre muere, ¿qué es lo que pasa? El hijo entra en posesión ¿de qué? El hijo entra en posesión de la herencia. Entonces, como el Señor se sabe Padre, y Él lo dice en la Escritura: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Si usted ha visto esta perspectiva de Dios para usted, que Dios no quiere que usted le sirva. ¿Sabe por qué? Porque usted no le sirve. O sea, Él no quiere nada del hombre.
De allí que la religión está tan en contra de lo que Dios es, porque la religión lo que permanentemente está pidiendo a la gente es que le sirvamos a Dios. Y el Señor dice que Él no tiene necesidad de nada, como que si fuese hombre. Él no tiene necesidad de las cosas de las manos de los hombres. Él no necesita nada del hombre. El hombre necesita todo de Él. ¿Sí se da cuenta? El hombre necesita todo de Él. También este episodio es maravilloso, porque usted recordará que alguna vez, y ahí vemos un poco esta perspectiva, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo estaba ya a punto de ser sacrificado, Él fue a los discípulos y recordará aquella noche en donde Él se puso una toalla, cogió una tina, ¿verdad? Y fue a lavar los pies a los discípulos. ¿No es cierto? Que tiene que ver con esto que yo le estoy comentando. ¿A quién fue primero? Al famoso Pedro. ¿Sí? ¿Y Pedro qué le dijo? ¡Hey! Aguanta. Si no te lavare los pies, no serías partícipe conmigo. Es decir, si tú no eres capaz de dejar y de entender que yo he venido a servir, yo he venido a salvar, yo he venido a proveer, yo he venido a sanar, yo he venido a dar vida, entonces no puedes ser partícipe conmigo porque tú estás equivocado, tú estás queriendo darme cosas a mí. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, porque todo lo que tú eres capaz de darme para mí es nada, es ni más ni menos que la ofrenda de Caín. Tratar de dar lo mejor de la carne a Dios, tratar de dar lo mejor de la naturaleza pecaminosa a Dios. Esto más bien va en contra de todo lo que Dios dice. ¿Qué dijo Pedro cuando entendió? Efectivamente, le dijo: Señor, discúlpame, me equivoqué. No solamente los pies, sino todo el cuerpo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, así es como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Primero, ¿usted cree que Dios vino a servirle? ¿Usted sigue creyendo y entendiendo que Dios está esperando que usted le sirva? Pues déjeme decirle que mientras no entienda, mientras usted no comprenda esta realidad en la mente de Cristo, usted jamás va a progresar en su vida con Dios. ¿Qué significa progresar en la vida con Dios? Es que la vida de Él sea una realidad de mí. Porque aquí habíamos dicho que realmente lo que nosotros conocemos de Dios es lo que vivimos de Dios. Uno de los problemas que generalmente tenemos nosotros en nuestra relación con Dios es que cuando escuchamos estas cosas, sí, al principio pueden ser interesantes, algunos las aceptan, otros las pueden rechazar, lo que quiera. Pero los que las aceptan, después las aceptan solamente mentalmente. Ah, no, eso ya sabemos. Esto ya escuchamos. No. La pregunta es, ¿eso ya lo vivimos? Porque si no lo vivimos, no sabemos nada. Porque si nosotros no tenemos la evidencia de la vida de Jesucristo, enfrentando cada una de esas circunstancias, no sabemos nada. Y evidentemente este tipo de mensaje otra vez se vuelve repetitivo en la cabeza y se vuelve una nueva doctrina. Y esto se convierte en doctrina cuando no es vida. Cuando el Señor dijo: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Y eso es lo que sucede mucho ahora, ¿verdad? Nosotros hablamos de cómo le podemos servir mejor a Dios, de cómo podemos ser más fieles a Dios, de cómo podemos ser mejores cristianos, de cómo podemos verdaderamente nosotros agradar a Dios. Y todo esto efectivamente está basado en nuestro propio esfuerzo humano. Nosotros hablamos de todo esto, pero sin embargo no vivimos el poder de Dios para que sea Él, la vida de Él, el regalo de Él. Cuando Él dice: Jehová es la porción de mi herencia. ¿Qué espera usted como herencia? ¿Qué está esperando usted como herencia? Cuando Él dice: la herencia que yo he determinado es que tú seas
hecho igual a mí, seas hecho igual a mi amado Hijo Jesucristo. Es decir, mi regalo para ti es mi vida. Por eso es que yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Él no puede bajo ninguna circunstancia conformarse con que usted simple y sencillamente utilice la relación con Dios para intentar resolver sus problemas. Porque el Señor ya le solucionó todos sus problemas, todas sus luchas, todas sus pruebas y todas sus dificultades. Porque aún las cosas más difíciles de enfrentar, si nosotros estaríamos verdaderamente introducidos en esta mente maravillosa de Cristo, lo vamos a entender, lo vamos a poder soportar. Y nos vamos a dar cuenta que cada cosa que Dios permite a nuestro alrededor tiene como fin el sacar lo mejor de Él en nosotros. Y el momento en que nosotros somos capaces de poder experimentar esta realidad es maravilloso. Entonces, hermano, no se olvide, gracia aquí en este versículo. La gracia es Dios mismo dado a usted, es Dios dado a nosotros. La gracia es Dios dado a nosotros. Así que el fin de la gracia es que en nosotros la vida resucitada de Jesucristo se convierta no en una idea, no en una doctrina, no en un mensaje, sino se convierta en una realidad que usted pueda palpar, tocar, mirar. Dios dado a ti. Eso es gracia. A veces nosotros hemos tenido muchísimas definiciones de gracia. Sí, la gracia es un regalo inmerecido. Sí, lo sabemos. La gracia es un regalo inmerecido. Pero ¿cuál es el regalo inmerecido? No solamente fue el sacrificio de Jesucristo, porque el sacrificio de Jesucristo era básico para que esto pueda funcionar. Teníamos que ser redimidos. ¿Usted ha recibido a Cristo como su redención? ¿O solo como su Salvador? Como su redención. ¿Sabe qué significa redención? Que ya no hay deuda. Él pagó todo por usted. ¿Sabe lo que significa que Él pagó todo por usted? Que usted ya no le debe nada a Dios. Y sea honesto con usted mismo. Su relación con Dios sigue todavía rondando a través de lo que usted es, o de lo que usted ha hecho, o lo que no ha hecho. Si es así, tiene un problema. Porque usted todavía se siente deudor delante de Dios. Usted no le cree a Dios, usted no cree que Él ha perdonado todos sus pecados. Y cuando Él dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe, pues en su mente natural usted sigue entendiendo que Dios a usted le sigue todavía llevando cuentas de lo que hace y lo que deja de hacer. No olvidemos que el Señor crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. ¿Ok? Él pagó todos mis pecados. Si pagó todos mis pecados, entonces ya no tengo yo pecado delante de Él. Y si mañana, en este nuevo conocimiento, yo cometo un pecado, yo vengo a Cristo y entiendo y sé por lo que Él ha dicho en su palabra, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Están pagados. Él murió por usted, conociendo todos los pecados que aún usted no conoce. ¿O no fue así? No se olvide que Él nos predestinó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y Él conoce los 70, los 80, los 50, los 40 y todos los años que usted tenga. Él sabe desde el momento en que usted fue concebido. La Escritura dice, tus ojos vieron mi embrión. Él le conoce a usted desde el vientre de su madre. Él sabe quién es usted. Usted puede haber pasado los momentos más críticos, más difíciles, más lo que usted quiera. Pero Él le conocía a usted. Y si Él permitió que usted venga en cualquier condición, ¿sabe por qué permitió que usted venga? Porque Él le amó. Porque en esta condición lo que Él quiere es demostrarle que usted es hija de Él, o usted es hijo de Él. Y que aquí no es lo que el mundo diga. Aquí no es la evidencia que el mundo o esta naturaleza pueda presentar de
lo que dice que somos nosotros. Aquí Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que tú eres su hijo amado o su hija amada, y Él dio su vida por ti y no va a parar hasta que en ti se exprese y se manifieste la vida de Jesucristo. Eso es la razón por la cual Dios te trajo a este mundo. Él te trajo para que tú puedas experimentar de su amor. Él te trajo para que tú sepas que efectivamente nunca has estado solo ni sola. Y que cualquier circunstancia que tú hayas, estés o atravesarás, Él te dice que Él estará contigo aun cuando pases por valles de sombra, de muerte. Él siempre te acompaña. Y aquí el tema ya no es las circunstancias por las cuales nosotros nos encontramos, sino que le echemos mano de la vida eterna. Si Dios dice que somos hijos, si Dios dice que es por su gracia maravillosa, que es Él mismo dado a usted y a mí, si Él dice que es por su gracia maravillosa, Él dado a usted y a mí, ahora lo que resta es que Él quiere que se exprese esa gracia y que tú disfrutes de las bendiciones que Él te ha dado de antemano. Él no está esperando que tú forjes las bendiciones. Eso es en el mundo humano. Tenemos que trabajar fuerte, tenemos que planificar, tenemos que estudiar duro, tenemos que quemarnos las cejas, tenemos que luchar para que las cosas nos puedan funcionar. Pues así no funciona en Dios. Gracias a Dios. No funciona así. Porque Él nos vino a servir. Escuche bien lo que dice la palabra. Esto a la carne le resulta repulsivo, pero Él mismo lo dice: yo no he venido. ¿Sí? ¿Para qué? Yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Él ha venido a darte vida, Él ha venido a darte libertad, Él ha venido a darte esperanza, Él ha venido a darte gozo, Él ha venido a darte fe, a darte paz, a darte tranquilidad, a darte equilibrio, a darte salud. Él ha venido a revelarte lo grande que tú eres para Él. Yo no he venido para ser servido. ¿Cuánto nosotros deberíamos entender esta realidad? Porque nuestra relación con Dios está basada justamente en eso, en cuánto le servimos, en cuánto hacemos para Él. No perdamos el tiempo en eso, porque nos estamos perdiendo la mejor parte. Usted tenía una Marta que, afanosa cuando Cristo llegó a su casa, estaba trabajando y haciendo méritos. Una Marta estresada, tratando de hacer cosas con sus propias fuerzas y con sus propias capacidades. Y una Marta molesta con una María que se sentó a los pies de Jesucristo en lugar de hacer las tareas de la casa. Por último, sigue barriendo y escúchale. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Eso es nuestra relación con Dios. Aquí no se trata de cuánto yo haga para Él, se trata de todo lo que Él hizo para mí, y se trata de cuánto yo le permito, porque le creo a mi papá amado, cuánto le permito recibir todo lo que Él me dio. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Fíjese aquí la otra palabrita que habla gloria, dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, ya sabemos lo que es gracia. Esta gracia es Dios mismo dado a nosotros, ¿verdad? Pero la gloria, cada vez que la Escritura habla de la gloria, habla de su Hijo, porque Cristo Jesús es la manifestación de Dios. Cada vez que la Escritura habla de la gloria de Dios, la gloria de Dios es Cristo manifestado, es su Hijo amado manifestado. Cuando Cristo se manifiesta,
en cada uno de nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Cuando Cristo se manifiesta en nuestra propia vida, no solamente que impacta nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, sino que los frutos de Él, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, el árbol de la vida está comenzando a expresar sus frutos a través mío. Yo soy el árbol de la vida porque el Señor Jesucristo me hizo parte de Él. Él me injertó en ese árbol. Todos hemos sido injertados en ese árbol, pero ahora nosotros debemos estar allí, permanecer en ese árbol. ¿Para qué? Para que la rica savia del olivo, que es la vida de Él en nosotros, comience a expresar, manifestar y producir algo muy importante: producir fruto. Ahora usted ve a un árbol, usted ve a unas uvas. De hecho, la Escritura tiene muchísimo estas analogías en donde nos compara, ¿verdad?, con frutos como las uvas. Dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos es el racimo de donde sale, ¿verdad?, el fruto principal del viñedo. ¿Cuál es el fruto principal de la parra, del viñedo? La uva. Ahora, ¿la uva para quién es? La uva es para la uva, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Usted ha visto uvas comiendo uvas? No, ¿verdad? ¿Para quién es la uva? Para dar vida, para dar gozo, para dar bendición a los demás. Así es como Dios trabaja en tu propia vida. Dios te hace que tú seas fructífero y que tú des fruto. ¿Para quién? Para el resto. Porque Dios así es como normalmente se mueve. Él da fruto ¿para quién? Para el resto. Dios da fruto para el resto. Por eso es que Él vino a servir. Desde la perspectiva de la uva, ¿qué deberíamos decir nosotros? ¿La uva nos vino a servir o no? Porque la uva nos da vida. Porque la uva nos da un buen gusto, lo que quieras. Un vino con uva y nos tomamos un vinito, hasta estamos contentos. ¿A qué vino la uva? La uva nos vino a alegrar el corazón, si quieres verlo así. Es decir, la uva, que es el fruto, ¿no es cierto?, es para bendecir, es para ayudar, es para agradar a los demás, es para proveer de vida. Y por eso es que el Señor pone este tipo de alegorías, si queremos, ¿no? Porque Él nos compara con ese árbol. Es decir, nosotros somos los pámpanos, dice. Fíjese qué parte más maravillosa nos dice que somos nosotros. ¿Qué seremos nosotros para Dios? Que si yo soy el pámpano es, como dijimos, esta parte, este elemento, ¿no es cierto?, del árbol de uvas o del arbusto de uvas que da fruto. Ese somos nosotros. La pregunta es, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos alimentando a los demás con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la fe, con la templanza, con la mansedumbre, con el dominio propio, con la santidad, con la justicia que viene de Dios? ¿Estamos nosotros bendiciendo a los demás y nosotros mismos somos testigos de que la vida de Cristo ya está comenzando a crecer en nuestra propia vida? Esto es paulatino. Este es un proceso. Pero ya hay un poquito por lo menos de eso en usted. Así sea una migaja, no importa, porque la Escritura dice que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, es a Cristo como la fe en usted. Es a Cristo como la fe en usted. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, ¿tú tienes amor como un grano de mostaza? ¿Tienes gozo como un grano de mostaza? Así sea a ese nivel. Si hoy tú puedes decir, sí, yo voy viviendo y experimentando esto en mi vida, pues buenas noticias. Porque esa misma semilla el Señor se ha comprometido. ¿A qué? A perfeccionarla. Se ha comprometido a levantarla. Entonces aquí cuando la Escritura habla
de la gloria, para alabanza de la gloria, para alabanza de lo que Cristo es. Eso es lo que estamos hablando. La gloria de Cristo, la gloria de Dios, es la expresión de Jesucristo. La gloria de Dios es la expresión de Jesucristo. ¿Para qué usted fue hecho hijo? Dice el versículo anterior en el 5. ¿Para qué usted fue adoptado hijo suyo? Para alabanza de la gloria. Para que la gloria que es Cristo, expresado en usted, ¿no es cierto?, sea de alabanza. La alabanza de lo que Él es. ¿Cómo es nuestra verdadera alabanza? Mire, aquí hay un verso interesante en donde la Escritura nos muestra y nos pide. En Romanos 12:1, la Escritura nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese lo que Dios nos ha dado para que ahora nosotros podamos verdaderamente presentarle culto a Él. No, presentarle culto a Él no es venir los domingos a cantar. Vamos al culto. No, eso no es presentarle culto a Él. Presentarle culto a Él no es poner el dinero continuamente para los diezmos y para las ofrendas. Eso no está en la Escritura en ese sentido. Y así muchas cosas que nosotros de alguna manera creemos que podemos hacer para Dios. No se olvide que Él vino a servirnos, no a que nosotros le sirvamos a Él. Entonces, Él nos dio la vida. La porción nuestra, ¿cuál es? La herencia. La herencia nuestra, ¿cuál es? La vida de Dios y de Cristo en nosotros. Esa es la herencia. Ahora, ¿esa vida para qué se nos dio? Para que se manifieste. Esa vida se nos ha dado para que hoy sea la vida por la cual usted, yo y todos nosotros vivamos, ya no por la vida antigua. Sino Dios nos dio la vida de su amado Hijo Jesucristo para que ahora usted y yo vivamos por ella. Eso está en Juan. Él nos ha dado su vida para que nosotros vivamos por ella. Ya no vivamos por la nuestra. Porque el grave problema es que nosotros, si seguimos viviendo por la nuestra, no tenemos garantía absoluta, por más que oremos, por más que ayunemos, por más que nos desvelemos leyendo la Biblia, por más que nos aprendamos los versículos bíblicos. Si no es la vida de Cristo, que es la realidad de toda la Escritura viviendo en mí, manifiesta en mi propia vida, entonces nada pasa, por más religioso que yo pueda ser. Entonces Dios nos dio su vida, ¿para qué? Para que efectivamente la gloria de Dios, que es Cristo, su Hijo, manifestándose en mí. El grave problema, hermanos queridos, es que Cristo ya está en usted. Lo dijimos en un principio, no está en partes, Cristo está absolutamente en usted. Pero la verdad es que nosotros deseamos esa vida, anhelamos esa vida de corazón, la queremos. O lo que nosotros seguimos insistiendo es en que Dios nos siga sacando de los problemas, las dificultades, las escaseces que tenemos. Si nosotros seguimos buscando cosas y no buscándole a Él, que Él dice: yo soy tu porción. No, sí, Señor, está bien, pero mira, yo lo que quiero ahorita es resolver el problema económico que tengo. Estoy despreciando la vida de Él. Yo soy tu porción, sí, Señor, pero yo en este momento tengo un problema de salud y necesito que me cures de esto. ¿En dónde me estoy enfocando yo? ¿En la vida de Él? Ahora, ¿sabe qué dice la Escritura respecto de todas estas cosas? La Escritura la llama añadiduras. Añadiduras, falta de ropa, falta de comida. Así habla efectivamente el tema. Falta de trabajo, falta de cariño, falta de amor, falta de aprecio, falta de salud, falta de lo que tú quieras. La Escritura lo llama añadidura. Entonces, ¿en dónde usted tiene puesta su mente? En la añadidura. Porque usted es como el niño
que aún siendo señor y dueño de la casa, está con su cabeza puesta en los juguetes y no sabe que como dueño de la casa usted tiene la capacidad de comprarse todos los juguetes que quiera, por último. Pero no, como no lo ha entendido, usted sigue enfocado en los juguetes y no se da cuenta que usted es señor de la casa. Entonces, aquí de lo que se trata es que la vida de Jesucristo se manifieste en mí. Echar mano de la vida eterna es echar mano de la vida divina que ya está en ti, está en tu espíritu. No está en el cielo, no está en un lugar lejano. No, es que cuando me muera, es que cuando te muera nada. Es que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la provisión. Hoy es el día de la victoria. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el día del gozo. Hoy es el día de la paz. Hoy es el día del descanso. Y esto nos estamos perdiendo muchos porque seguimos enfocados en el aguijón, como hablábamos la semana pasada, en que Dios nos quite el aguijón. Señor, quítame el aguijón. Ahora, no crea que Él no esté sufriendo juntamente con usted esa circunstancia, pero Él no sufre el hecho de todo lo que usted está viviendo a consecuencia de esa circunstancia. No, Él sabe que usted tiene la salida. ¿Y cuál es la salida? Y Él te dice: yo soy tu porción, yo soy tu vida. ¿Usted no recuerda que cuando Cristo quiso hacer aparecer plata, mandó a partir el estómago de un pescado y salieron denarios? ¿No se acuerda? ¿Usted no se acuerda que cuando efectivamente Pedro no había pescado 1 kilo, ¿verdad? Le dijo: mira, bota la red a tal lugar, y él le dijo: ok, en tu palabra lo voy a hacer, y pescó todo, tuvo que llamar a gente para que le ayude. ¿Usted no recuerda al centurión que cuando vino y le dijo que el hijo estaba muriendo, y él le dijo: vamos, le dijo: no, yo no soy digno de que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle? Él lo entendió. Y nosotros tenemos tantas palabras y tantas promesas de Él y no utilizamos ninguna. Pero nosotros tenemos puesta la mirada en el problema, y cuando el Señor dice: yo te he bendecido con toda bendición, por Dios, ¿en dónde está? Falta de fe. No tenemos fe en Él. No es lo mismo, hermanos, y lo hemos dicho y lo repetimos en este nuevo año, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, cualquiera. Una noticia: la Escritura dice que hasta el demonio cree en Dios. Hasta el diablo cree. Así que creer, cualquiera. Esto no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. El creerle a Dios es un presente continuo. El creerle a Dios no es un momento determinado cuando yo levanté la mano y dije: sí, yo quiero ser, Señor, salvado. Yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Eso estaba bien para arrancar. El creerle a Dios es creerle a sus promesas, es mantenerme en sus promesas. Señor, tú lo has dicho. Yo tengo derecho a salud porque tú crucificaste en la cruz del Calvario y llevaste todas mis enfermedades. Eso dice la Escritura. Tú cargaste con todas mis angustias. Eso dice la Escritura. Tú acabaste con todos mis males. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que el amor de Dios es más fuerte y más grande que persecuciones, que luchas, que dificultades, que problemas, y que nada me podrá separar del amor de Dios. Es decir, el amor de Dios ha provisto todo para cualquier circunstancia. Eso te dice la Escritura. Eso te dice la palabra de Dios. El hombre, soldado romano, le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Ah? ¿Se acuerda usted?
La pregunta es, ¿nosotros le creemos a Dios? Esas palabras hoy, nosotros efectivamente las utilizamos porque tenemos un derecho. Usted como hijo de Dios puede activar esa palabra. Usted la activa. Inclusive en el paquete de la gracia de Dios que es Dios dado a nosotros incluye la fe de Él. Porque usted puede decir, Señor, es que yo no tengo fe. Sí, no te preocupes. El paquete incluye la fe. Porque una manifestación de Cristo es fe. Una manifestación de Cristo, definitivamente fe. Mire, el momento en que usted manifiesta a Cristo y comienza a ver la vida de Él como una realidad en usted mismo, usted lo único que va a tener en su corazón para Dios son palabras de gozo, de agradecimiento, porque usted va a saber que ya no es usted quien está actuando, sino es Él en usted. Seguramente usted ya está experimentando circunstancias como esa paz, esa paciencia que antes usted no tenía, esa tranquilidad. Seguramente usted está comenzando a enfrentar unos problemas que antes la verdad que lo estresaban demasiado, pero ahora usted, aun cuando siguen los problemas allí, sabe que las cosas van por buen camino porque Dios está en control. Bueno, es la vida del Señor comenzando a ser una realidad en todos y cada uno de nosotros. Es decir, el trabajo de Dios ahora, ¿sabe cuál es? Es enseñarle a usted a ser partícipe de todo lo que Él es. Enseñarle a usted, ¿no es cierto?, a depender absolutamente de Él en cada circunstancia en la cual usted se encuentre, en todas. El trabajo ahora de Él es que usted le permita permanentemente hacer las cosas por usted. Fíjese, el Señor Jesucristo decía, lo que yo hago no lo hago yo, sino mi Padre que está en mí es quien lo hace, ¿o no? ¿Quién hacía las cosas de Jesucristo? Mi Padre que está en mí. El Señor Jesucristo nada hacía por Él mismo. Es decir, Él nunca se vio como una dualidad, mi Padre y yo. No, Él siempre se vio como uno. Él decía, las palabras que yo os hablo son las palabras de mi Padre. Lo que mi Padre me ha mandado a decir es lo que yo les digo. Las obras que yo hago no son mías, decía Él, son las obras de mi Padre. Bueno, es lo mismo con nosotros ahora. Es decir, lo que tú dices, ahora quien lo tiene que decir en ti es Cristo. Lo que tú haces, ahora quien lo tiene que hacer es en ti, ¿quién? Cristo. Fíjese, el apóstol Pablo lo aclaró, porque ya no vivo yo, ya no vivo yo. A ver, si es que ya no vivo yo y ahora Cristo vive en mí, ¿quién tiene que pensar en mí? Cristo. ¿Quién tiene que hablar en mí? Cristo. ¿Quién tiene que actuar en mí? ¿Quién tiene que enfrentar las circunstancias y las dificultades de todos los días? Cristo. Las 24 horas ahora Cristo tiene que actuar en mí. Ahora, esto es lo que Dios nos tiene que enseñar, nuestro papá. A vivir por Él, ya no a vivir por nosotros. El tema es que como todavía arrastramos nuestra naturaleza pecaminosa, y como todavía arrastramos esta naturaleza pecaminosa e incrédula porque no le cree a Dios, en medio de cualquier circunstancia es, ¿qué hago? No es, Padre, ¿qué vas a hacer? Véale usted a Jesucristo. Vea usted a Jesucristo yendo a la cruz. Chúsale, papá, ¿y ahora qué hago? ¿Usted le ve a Cristo haciendo eso? ¿Y ahora qué hago? A ver cómo se zafaba del lío. A ver si por ahí encontraba alguna palanca para que le ayude a que el fallo de Pilato sea distinto. No, porque él estaba en comunión con papá. Comunión es estar unido a Él. Eso es comunión. Comunión es estar unido a Él. No, no es hacer la primera comunión. Y no es orar. Comunión es estar unido a Él, es dejarle a Él permanentemente hablar en ti las palabras que tú ya tienes aquí, porque Él siempre tiene congruencia con su palabra. Él nunca va a contradecir su palabra, Él la va a aclarar, Él la va a revelar.
para que la entiendas. Porque ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, Él lo que quiere ahora es enseñarte. En este tiempo, hermano, si Él nos predestinó a ser hechos hijos suyos, pues bueno, ok, lo primero es, ¿hemos aceptado, lo hemos recibido como nuestro Padre? ¿O lo hemos recibido como nuestro Señor? Bueno, los que lo hayan hecho en buena hora, porque la mayoría lo ha recibido como su Señor y como su Salvador, pero no como mi papá. No como mi papá. Es decir, mi papá tiene una característica, es Dios. No es Dios primero. Él ha determinado ser primero mi papá. Y sí, también es Dios. ¿Quién no quiere tener a su papá, a Dios mismo? Mi papá es Dios. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Algo me podrá separar del amor de mi papá si mi papá es Dios? Usted ha recibido a Él como su papá. Y usted le ha dicho, he aquí yo ahora soy tu hijo. Muy bien. Si usted ahora es su hijo, entonces tiene que comenzar a expresarse lo que Él es. ¿Y cómo se comienza a expresar? Pues bueno, entendiéndome a mí ahora como Él me entiende, no entendiéndome a mí como yo me veo. Que ahí viene el engaño del diablo y viene el engaño del mundo y de nuestra propia mente. Porque Dios no me ve como yo me veo. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso nos dice la Escritura. ¿Cómo me ve mi papá? Pues bueno, mi padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Usted le puede decir, papito lindo, gracias porque tú te complaces en mí. Oye, dice, es que todavía me falta mucho. ¿Qué te falta? No te falta nada porque tú estás muerto. La Escritura dice que Él te crucificó. Así que no se trata de lo que te falte o lo que te deje de faltar. Se trata de que no le crees a Él. Él dice, tú eres mi hijo amado. Eso le dijo a Jesucristo. Y Él dice que somos hermanos de Cristo. Y si somos hermanos de Cristo, tenemos del mismo Padre. Y Él dice que no hace acepción de personas. Entonces el mismo amor, los mismos términos, los mismos sentimientos, los mismos deseos, el mismo afecto que tiene para Cristo lo tiene para nosotros. ¿Eres capaz de recibir eso? ¿Eres capaz de recibir eso? ¿O no? Es que yo soy todavía esto. Nada, eres. Y si lo sigues siendo, te sigues viendo así, no le estás creyendo a papá. Porque tú eras lo que eras en el viejo hombre, pero ahora en la nueva creación, en el nuevo renacimiento, eres nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjate esto, escucha esto. Las cosas viejas pasaron. Tú eres de ese viejo pasado. Entonces, ¿el Señor cómo te ve? El Señor dice que tú eres como la niña de sus ojos. ¿Acaso tú te levantas en la mañana y dices, Señor, no, te prometo que a partir del día de hoy voy a ser buena persona? Te estás viendo mal, por Dios. Él ya no te ve así. Todo lo que Él es, tú eres. La Escritura nos dice en Juan, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Esa es la realidad de lo que tú eres. Otra cosa es que nos esté expresando y manifestando lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tu mente todavía se sigue viendo y está en contradicción con lo que Dios dice que tú eres. Allí es donde la mente de Cristo hace clic, hace match. Ahí es donde la mente de Cristo dice, no, tú eres lo que Él es. Papá lo dice y yo le creo a papá. Así que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo Jesús, ¿no es cierto? Que es nuestra nueva creación, que es nuestra nueva vida, Él nos hizo aceptos. Ahí somos aceptos. No somos aceptos en el viejo hombre. ¿Sí se da cuenta en dónde somos aceptos? ¿En dónde somos aceptados? ¿En dónde somos perdonados?
en donde el Señor nos ve así. Todo es en Cristo, todo es en el amado. No es en el crucificado. No es en el desechado. Pero nosotros seguimos insistiendo en que Dios nos acepte en nosotros mismos, en lugar de aceptarnos en el amado. El amado soy yo también, si estoy juntamente unido al amado, que es Cristo Jesús. Por eso es que mi unión con Cristo, ¿verdad?, debe ser una constante y permanente todos los días de mi vida. Mi unión con Cristo es la que me da la seguridad de que efectivamente yo vaya dando fruto permanente y continuamente en mi vida. Y que ese fruto, como le dije, sea para beneficio de los que están a mi alrededor. Sí, ese fruto también me va a bendecir a mí, pero el fruto principalmente es ¿para quién? Para los que están a mi alrededor. Roberto tiene una finquita con una gran cantidad de mangos y nos sabe invitar normalmente en estas temporadas a cosechar mangos. Esos árboles evidentemente están entregando sus frutos para todos aquellos que vamos de alguna manera a cosechar. Ese árbol fue hecho para bendición de los que somos invitados a la cosecha del mango. Pues bueno, lo mismo es con el Señor. La vida de Él es para bendición de todos. Necesitamos comer de ese fruto y ese fruto nos va a dar vida. E inmediatamente nosotros comenzamos a dar los mismos frutos y nos volvemos en bendición para los demás. Así es como Dios actúa en la vida de todos y cada uno de nosotros. Seguimos la próxima semana. Amén.